Dios bendiga mucho más. Estamos en tu programa Amor y familia de fe. y hoy tu hermano y pastor Grevy Alexander y el pastor Carlos te Rosario. traemos un interesante tema, señores, las causas del divorcio o las tres causales, pastor. Sí, amado, se le puede llamar así, las tres Wow, causales del divorcio wow. bíblico. Ay, 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 ay. Hoy prepárate que hoy va a haber candela. Pastor, en esta vuelta va a haber problemas. Aclaranditos, amado, porque es que nosotros los hombres, nosotros los humanos, somos el único ente o el único ser que está conectado a Dios directa e indirectamente. Venimos de Dios. Sí, sí, De sí. tal manera que nuestro espíritu depende de Dios y nosotros en nuestra conciencia conocemos y entendemos lo que Dios ya de antemano ha puesto en nosotros. Sí, pero esto es un tema picante, pastor, porque aquí tocamos ¿Tú algunas crees? fibras, sí, tocamos fibras aquí muy sensibles. Recuérdate que hay mucho tabú en la iglesia con el asunto del divorcio, pastor. Aquí hay gente que dice que no se puede divorciar por ninguna causa, ni por ningún motivo. Entonces estamos tocando fibras muy sensibles. El divorcio es repudiado por una gran parte de lo que es el movimiento eclesiástico. Así que nosotros vamos a hablar un tema sumamente delicado, pastor. Vamos a hablar de las causales, pastor. Primero lo siguiente, pastor. ¿Cuáles motivos pueden llevar a un hombre o a una mujer a querer divorciarse? Vamos a empezar por ahí, para quizás ir introduciéndonos a los temas, a los puntos bíblicos. ¿Qué motivos pueden llevar en la actualidad a un hombre o a una mujer a divorciarse? Ahora mismo, conforme a la ley que rige a República Dominicana y casi a Am- Latinoamérica completo y el Caribe, nos rige la incompatibilidad de carácter, sí. la infidelidad Y la y el violencia. maltrato, la violencia Exacto, exacto. intrafamiliar, de tal manera que esas son las tres causales oficiales donde se le puede dar carta de Son divorcio las más a un comunes. ente, las más comunes, Exacto, que exacto. existen muchas más, pero las oficiales y las que más están tomando cuerpo en la desatrocidad familiar son estas. Pastor, ¿y un cristiano se puede divorciar por incompetencia de carácter? Explícame eso. ¿Un cristiano se puede divorciar, pastor, por eso? En el libro de Miquea, capítulo 6, su verso 8, entendemos que ahí Dios dice, llama lo que Dios pide del hombre, Ujú, ya ujú. que el cristiano no se quiere someter a la regla oficial bíblica, tiene que por lo menos buscar lo que Dios pide del hombre. Sí, claro. Él dice en Miquea capítulo 6, verso 8, valga la redundancia, te dice, oh hombre, un signo de admiración, Sí. oh hombre, ¿qué pide Dios de ti? Sino que tenga misericordia, justicia, amor y que te humille ante tu hacedor. Sí, De tal sí. manera que con estas cuatro actitudes, con estas cuatro conductas de vida, nosotros podemos entender y comprender qué pide Dios de nosotros en medio del vínculo matrimonial. Y que en la misma cultura, e incluso judía, se establece lo que es el contrato matrimonial, en donde el marido le exige a la mujer cuáles son los requisitos que él tiene. Por ejemplo, nosotros vamos a ver esto con Dios y el pueblo de Israel como su esposa, como esposa de Dios, y Dios dándole ese contrato matrimonial en donde les da los 10 mandamientos, las 10 palabras de no hacer esto, no tendrá dioses ajenos delante de mí, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo a un Dios desligarse, porque él dice la escritura que le da carta de divorcio a un pueblo, por cuanto ese pueblo no quiso seguir el contrato. Es decir, entonces tenemos que dar a entender en esa misma cláusula que usted acaba de presentar, que es la incompatibilidad de caracteres. Cuando hablamos de esto, si lo extrapolamos a la Biblia, es decir, que un pueblo o una mujer, en este caso la mujer o un hombre, no se sujeta a lo que fue preestablecido por ambas parejas. Entiende esto, Gravy. Cuando te hablo de Miqueas capítulo 6, su verso 8, Ujú. en cualquier toma de decisión, tú tienes que entender como hombre de Dios, como un ente que quiere honrar a Dios, tú debes de hacerte esta pregunta. ¿Esto honra a Dios? ¿Esto es justo?
Aquí hay justicia, hay misericordia, hay amor, hay humillación, no hay orgullo, no hay arrogancia, porque si hay arrogancia, no hay justicia, no hay amor, no hay misericordia. Tú no puedes identificarte como un cristiano, como un ente de Y Dios. mucho menos como un matrimonio. Mucho menos no puede mantener un matrimonio, porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo como un hombre de Dios voy a romper mi matrimonio, mi vínculo matrimonial, que no es un contrato, sino un pacto, por falta de carácter? Por incompatibilidad de carácter, porque yo entiendo que si esa esposa que yo no escudriñé su actitud, su conducta, su educación, su disciplina, si ahora en el matrimonio no nos comprendemos, no nos ponemos de acuerdo, yo entiendo que mi rol como hombre justo, mi rol como hombre misericordia es ayudarlas a ella, no romper el vínculo matrimonial. Claro, claro. Si es cuestión de violencia, yo entiendo que yendo yo a la cruz de Jesucristo, yendo a la cruz de Jesucristo, esos síntomas de violencia van a desaparecer. Y lo único que necesita el hombre es acercarse a Dios, Gravy. Yo quiero darte una pequeñita pincelada en cuanto a la búsqueda de Dios y la familia, especialmente en el mundo o en la sociedad cristiana. El hombre ahora mismo, Gravy, está buscando una vacación trimestral para irse de risol, para alimentar la carne, para satisfacer sus deseos carnales. Está buscando una vacación semestral para irse de vacaciones, para irse de viaje, para irse para el campo. Ahora mismo, en plena Semana Santa, mira cómo están los tapones caminos a la diferente Sí. provincia, porque el hombre busca día tras día cómo satisfacer sus deseos carnales, pero el hombre no busca cómo acercarse a Jesucristo, cómo alimentar el espíritu, Así la es. cual es la verdad, porque todo esto que la persona pueden ver por cámara, este flaco, ese hombre más o menos llenito, Sí, todo esto es mentira, todo sí. esto desaparece. Con cualquier virus, en unos cuantos días, ya desaparecemos, Es ya una no figura que existe se el va Gravy. desgastando, Ya no exacto, existe el Carlos, ya lo exacto. que existe es un esqueleto, una persona denutrida, una persona flácida, de Sí, tal manera que lo que permanece en nosotros es el espíritu que nos conecta a Dios. así es. Entonces, el hombre no quiere alimentar el espíritu. Y en cualquier crisis emocional, espiritual que hay en la familia, ¿qué tú crees que vas a ganar? Mm, ¿El hombre carnal o el hombre espiritual? Bueno, dice la palabra en Romanos capítulo 8 a la altura del verso 5 dice que el carnal piensa en las cosas de la carne y el espiritual en las cosas del espíritu. Pero por lógica, Gravy, por lógica, el hombre que tú estés alimentando, ese es el que va a ganar. Exacto, Porque claro. si tú estás alimentando la carne con sus deseos y pasiones, con sus facilidades y comodidades, ese es el que va a ganar en momentos de crisis, en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque es el que tú estás alimentando. Pero si tú alimentas el espíritu, vas a prevalecer el hombre espiritual. El hombre carnal siempre va a estar opacado y es la necesidad de primera que necesitamos nosotros los cristianos. Buscar oportunidades, vacaciones para intimar con Dios. Me encanta los primeros discípulos y los primeros cristianos que ellos ahora en esta fecha de Semana Santa, ¿qué hacían ellos? Se metían en ayuno y oración y lectura de la palabra los 3 días. Es decir, estos 3 días que mi maestro estuvo bajo tierra, estuvo de visión en las huestes celestiales, en la hueste de infernales, estos 3 días que mi maestro estuvo escondido, yo voy a estar en ayuno, en catacumba, en cueva, en la iglesia buscando. El sábado ellos no dormían 24 horas escudriñando las escrituras y buscando señales para bautizar los nuevos conversos. Amén. Pero ahora la gente no quiere alimentar el hombre Sí, espiritual. sí, sí. Y por Pastor, eso hay tanta necesidad de falta de justicia, de amor, sí, de sí, muy cierto. misericordia.
y falta de humillación a Muy Dios. cierto, pastor, pero entonces ya llevándolo al plano bíblico, ¿cuáles son esas causas que la Biblia presenta para lo que es el divorcio? ¿Qué causas en cuanto a la palabra del Señor? Porque claro, en la ley de Moisés se le permitía al hombre dar carta de divorcio, según está escrito. Entonces, ¿cuáles eran estas causas que según la Biblia presenta que el hombre tenía esa potestad? Porque la mujer no la tenía, claro. La mujer no tenía poder de divorciarse del hombre, sino el hombre de la mujer. Entonces, ¿cuáles eran estas causas que le daban ese derecho al hombre de divorciarse? Entiende esto que tenemos dos escuelas que ya todos los que ayudamos los matrimonios, los pastores, la consultamos y hablamos de ella, que es la escuela de Hillel Ujú. y la escuela de Shammai. Las dos tienen base bíblica, Gravy, Sí, porque es cuestión de justicia. Cuando el pueblo está corrompido, Dios dicta leyes, Dios dicta sentencia que van conforme a las actitudes y conducta y delitos del pueblo. De tal manera que el Shammai se fundamenta en Deuteronomio capítulo 22, su verso 13. sí. ¿Qué dice en Deuteronomio capítulo 22, su verso 13? Que el hombre, si se llegaba A a una una mujer y mujer no la y no le encontrase virgen. encontraba literalmente virgen, vamos Exacto. directamente para no darle vuelta en Sí, 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 hebreo, en claro, claro, arameo, no, no, sí. no, porque hago un paréntesis y meto a Steve y Vladimir en un debate de Un 3 debate. horas, pero ellos dejaron a la gente turbado. Y personas que tienen material. Ellos tenían material para dejarle a la gente clarísimo, porque yo no soy tan estudioso como Vladimir, no soy un rabino como Vladimir, y yo puedo decirles a la gente literalmente con más facilidades que lo que ellos le dieron allí en ese gran debate de dos leones. De tal manera que ellos podían decirle al pueblo con la palabra de Dios, citando la palabra de Dios, la causales del divorcio y la causales para usted tener libertad y hacer un segundo Sí, matrimonio. sí, lo que pasa es que yo creo, pastor, también, tomando un poquito en cuenta lo que usted está tratando ahí, es que hay tantos tabúes y tantos dogmas que terminamos sesgados en esos aspectos y defendemos no lo que dice la Biblia, sino lo que uno cree personalmente. Y es ahí en donde nosotros no apelamos a qué dice la Biblia respecto a esto. Y cuando damos tanta vuelta, más bien dejamos a la gente media patinando y no la ponemos clara realmente. Porque si nos vamos a las causas, si nos vamos a las causas, pues claro, vamos a encontrar causas en la Biblia. Ahora, no estamos apelando, porque quizás la gente ve este video y no estamos apelando al divorcio, pero sí tenemos que entender que hay causas que rompen un pacto. Pastor, hábleme un poco de esto. Te decía de la causa que están en Deuteronomio Ujú. capítulo 22, su verso 13. La gente mayormente se enfoca en Deuteronomio capítulo 24, 1 en adelante. En Deuteronomio capítulo 22, su verso 13, El adulterio, 13, por ejemplo. ahí es por falta de castidad, por falta de pureza. Es Exacto, decir, yo pagué mi dote por una mujer virgen, por una muchacha, yo necesito encontrar esa mujer virgen. Yo exacto. necesito encontrar esa mujer pura. Esa es la escuela de Shammai. Ella toma su fundamento en Deuteronomio capítulo 22, su verso 13. La escuela de Hillel toma su fundamento en Deuteronomio capítulo 24, su verso 1 en adelante. De tal manera que los dos tienen base fundamental. Para yo dar carta de divorcio o para tú dar carta de divorcio, tú tienes que entender esto que fue por la dureza del Del corazón del corazón. hombre, es Exacto. decir, por el entorpecimiento del corazón del hombre, porque aquí en el libro de Mateo capítulo 19, 19, sí. Jesucristo te dice, al principio No no era fue así. así. De tal manera que al principio Dios nos hizo para que varón y hembra nos hizo para que permanezcamos en ese pacto matrimonial, Sí, para sí. que no se rompa. Ahora, por la dureza de vuestro corazón llegó el adulterio, llegó la infidelidad, llegó la falta de castidad o la falta de pureza, que ahí entonces es donde toma Shammai, solamente por falta de castidad
o por la infidelidad, por la fornicación, Ujú. es que se debe dar divorcio. Eso Sí. es Shammai. No hay más. Hillel dice por cualquier cosa, tomando base bíblica de Deuteronomio Hasta por 24. comida sala, Por pastor. comida salada, porque tú estés picando un ojo raro, porque tú le hables con una sonrisa al vecino, porque tú seas solidaria con la vecina o solidario con cualquier desposeído, con cualquier de estas cosas, porque mayormente pues tomamos este texto o tomamos esta frase por comida salada, porque se te quemó la habichuela, porque Sí, sí. no, cualquier cosa que Le este era hombre motivo al hombre. veía, porque de repente te pusiste la farda torcida, Échate un porque par de libritas. por cualquier cosa tú tenías la libertad si no te gustaba, según Hillel, por cualquier cosa que no te guste. Pa- Ahora, Shammai por la cosa indecente que habla las escrituras, que también ahí entraba lo que podía ser apedreada la muchacha. Sí, claro, claro. Pero pastor, la pregunta de fuego. Ujú. Entonces, ¿es lícito divorciarse en la actualidad? O sea, una pareja de cristianos se puede divorciar. Claro, hijo mío, ahí Ahí, están las causales. ¿te están Ahí escuchando? están las causales, Va a haber Deuteronomio, fuego hoy. Deuteronomio capítulo 22, su verso 13. Ahí están las causales. Pero tú y yo, aunque tengamos las causales en Deuteronomio capítulo 22, verso 13, Deuteronomio capítulo 24, 1, aunque tengamos las causales, ahí entra el hombre de Dios. Porque si tú eres un hombre de Dios, tú tienes que perdonar, tú tienes que Ante todo el irte, perdón. el perdón, buscar restauración, buscar a dónde falló, a dónde fue que cometí el error, para restaurar, para ayudar a esa pareja. Ahí es que tú puedes parecerte a Jesucristo, pero sí 100% la Biblia aprueba el divorcio y también da libertad para el segundo matrimonio. E Ay, incluso la Biblia... palabra de Dios para todo, ujú. Una versión actual, sí. PDT, te habla que por la única causa, hablando Jesús, una interpretación Más actual, más claro. actualizada, te dice que por la única, hablando Jesús, la interpretación Sí, es de Mateo elegante, 20, de Mateo sí, 19, sí. por la única causa que el hombre puede divorciarse y hacer un nuevo matrimonio es por la infidelidad. Y espera, cuando yo te hablo de la infidelidad, amado, es que Jesucristo habla aquí en Mateo por falta de fornicación, Sí, es sí, decir, a causa de por porneia, 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 sí. porneia. De tal manera que la porneia es cuando tú le encuentras a una persona impura, cuando te llega una persona y está Un impura, acto sexual Jesucristo te ilícito, dice exacto. por porneia, porque ahí no tenía tanto peso la infidelidad o la falta de pureza para ir directamente a la ejecución. De tal manera que cuando se habla de una infidelidad, ya tú no tienes que hablar. Ya lo que le queda a esta persona es ser ejecutada, es ser ejecutada. Y en el libro de Levítico, capítulo 20, su verso Verso 10, 10, sí. ahí tenemos donde Dios le dice a Moisés, óyeme, si un hombre es Oh, encontrado en adulterio, los dos, ambos, tienen que ser ejecutados indefectiblemente. sí. Es decir, que no hay Sí, oportunidad, había un término estricto en la ley. pero eso en el pueblo de Dios. Indefectiblemente ambos tienen que ser ejecutados. Me encanta porque también tenemos el código de Hammurabi en Babilonia, en Ujú. Mesopotamia, en Egipto. El código de Hammurabi también ejecutaba a los infieles. Sí, claro. Pero si el esposo de la infiel decía, no, yo la perdono, denle un chance, el código de Hammurabi decía, bien, el esposo la Es perdona, perdonada. también le perdonamos. También el código de Sharia. El código de Sharia es el código que usan los islamitas, Islamita, sí. los musulmanes, los Árabe, etcétera, sí. los Sí, árabes, es claro. el código que usan Sharia, que es la ley que los rige a ellos.
ellos cuando encuentran que todavía en lo que es, en algunos países todavía lo llevan a rajatabla, todavía la ejecutan Países las estrictos, sí. infieles, pero para ejecutar las infieles o los infieles tienen que tener 4 testigos o la confesión de ellos mismos en contra de sí mismo. De tal manera que ese código tiene que, encima de 4 testigos, la confesión de ellos mismos, el rendimiento de ellos mismos, también tienen prórroga de cárceles. Sí, sí. Pero te estoy hablando del código de Sharías y el código de Hammurabi, que son los dos que se parecen a la ley de Dios dada a Moisés Exacto, en exacto. Levítico capítulo 20. Aquí no. Aquí no hay objeción. Los infieles deben de ser ejecutados para que no haya mancha ni mi tierra, ni la tierra se corrompa, Sí. porque Dios busca a un pueblo santo. Por eso el apóstol Pablo, que tales cosas te dice, no debe de, ni de nombrarse en el pueblo de Dios. ¿Qué te digo con esto, amado? Que nosotros podemos entender que nosotros somos llamados a ser santos, Sí, claro, claro. a vivir una vida en santidad y a darle lo que Dios nos pide en el libro de Miqueas capítulo 6, su verso 8. Meternos en qué pide de nosotros, darle a Dios amor, justicia. Ujú. O no solamente a Dios, porque tú entiendes que cómo podemos Claro, el darle darlo al amor a prójimo Dios, como darlo a Dios, al claro, prójimo. claro, claro. Y hay muchas personas que no se aman ellos mismos, no entendiendo la base fundamental para yo darles a Dios justicia, misericordia, amor y humillación a Él. Sí, Por eso Jesucristo te dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que la base fundamental de alguien que ame es amarse a sí mismo. Si tú no te amas, tú no puedes amarme a mí. exacto. Tú no puedes amar a tu Imposible, esposa. imposible, Tú no puedes amar al prójimo. imposible, no conozco el amor. Ahora, me llama mucho la atención cuando usted trae a colación el asunto de los testigos, que en Juan capítulo 8 se trae a la mujer adúltera, pero solamente a la mujer, el hombre que estaba en ese acto no fue traído juntamente, sino a la mujer solamente. Y es importante esto, pastor, pero yo creo que más que todo, nosotros como pueblo del Señor, creo que este tipo de temas deberíamos prestarle tanta atención porque hemos desarrollado un sinnúmero de tabúes y siempre estamos como con el dedo así señalando, juzgando a aquellos que han pasado por un divorcio sin conocer las causas del divorcio, sin saber por lo que está pasando esa persona. Nosotros somos como muy ligeros a la hora de juzgar. Pastor, usted, ya que caímos en la conclusión de que estamos de acuerdo que la palabra, por estas causas, permite el divorcio e incluso que la persona pues vuelva a rehacer su vida con otra persona. Entonces, ¿qué pasa cuando el pueblo del Señor no está de acuerdo con este tipo de pensamiento, pastor? ¿Qué pasa con el pueblo del Señor? Dígame, ¿cuál es su perspectiva respecto a esto? Amado, cuando tú me hablas de pensamiento, ¿te refieres a la palabra de Dios? Pensamientos terrenales, pensamientos de que la persona interpreta según lo que ella cree de la palabra del Señor, que no le permite, que el matrimonio es para siempre, pero yo veo un sinnúmero de casos en la escritura, veo también que en la ley se habla del divorcio, veo casos para poder sustentar de que sí hay, ojo con esto, porque el pueblo puede entrar en una contradicción, no, porque eso era en la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Sí, pero estamos hablando del pacto entre un hombre y una mujer que se quebró por X o por Y, dígase porque la persona abandonó este pacto o faltó este pacto, en el caso de adulterio, claro, una de las dos personas le faltó este pacto. Entonces, ¿qué hacemos con este pueblo que no conoce las causas, pero que es ligero a la hora de juzgar? Ese pueblo lo único que les reta es seguir a Vladimir. Que Vladimir entonces, porque Vladimir lo vuelve loco y al final lo enreda Ay, y al papá. final le mete la cábala. Porque si ellos tienen la palabra revelada y no se someten a la palabra revelada y se quedan confundidos y turbados en mitos y tabúes, van a dar cuenta a Dios. Sí, Porque usted no puede señalar al culpable
como inocente, ni al inocente por culpable. Y para esto, para señalar y para dictar, usted tiene que conocer las palabras de Dios que está revelada. Porque Exacto. si no está revelada, lo no revelado le pertenece a Dios y Ujú. a quien le busca de verdad, a quien intima con él. Sí, Lo no revelado es de Dios y a quien a él le place mediante la búsqueda de corazón sincera, fidelina, él les revela lo no así revelado. es. Pero todo lo que nosotros necesitamos para tomar decisiones correctas y para crecer conforme a la estatura del varón perfecto está revelado en las Escrituras. De tal manera que las tres causales están ahí reveladas. En Ujú. el libro de los Primera de Corintios, quince, capítulo 15, perdón, El capítulo 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 7, 7 sí. verso 15, también Sí, el en el apóstol libro. Pablo habla del matrimonio allí, claro. Entonces, en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, capítulo Y 22 y dice que nadie capítulo está 20. sujeto a esclavitud de No, 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 otro, no, claro. porque si tú abandonaste, ahí es cuando entra la tercera causal. Si tú abandonaste a tu esposa, ya esa esposa no se vas a secar esperándote a ti en corrupción, en Ni ella puede prostitución. obligar al hombre o viceversa, obligar a la mujer a que esté sujeta a un yugo. No puede obligar. Aunque tú seas un pastor, Exacto. tú abandonaste esa esposa. Esa esposa no puede secarse esperándote a ti. Ujú. Esa es la tercera causal. La segunda es la fornicación, la frequecita. No es que tú llegaste y te encontraste con cosas indecentes. No, no, no. Falta de castidad, falta de pureza. Tú puedes volverla a iniciar y buscarte una esposa pura. Porque el matrimonio es tan puro que cuando tú le das carta de divorcio, estas mujeres en Deuteronomio capítulo 24, que eran dadas carta de divorcio por haber encontrado, por cualquier cosa, luego las mujeres la querían, los hombres querían volverla a buscar. Dios dice, no, el matrimonio no es un relajo, esto es algo serio. De tal manera que si usted la abandonó porque encontró una cosita que usted podía sobrellevarla, que usted podía ayudarla, usted no va a volver a tocar a esa mujer. Sí, pero pastor, cualquiera le diría en un día como hoy, por ejemplo, en la actualidad, que sería muy difícil encontrar, porque esto es un tema realmente muy delicado, hablar de la pureza sexual hoy día, en donde el abstenerse de tener relaciones íntimas antes del matrimonio, para muchos es un tema muy dificultoso. Entonces, hoy día, tratar de traer el concepto de la pureza, como lo plantea, por ejemplo, la ley de Moisés, ¿no sería un poquito cuesta arriba hoy yo poder encontrar una mujer con este tipo de características al día de hoy? Digo, no digo que sea imposible, claro, pero que un hombre encuentre una mujer, por ejemplo, que ya no tenga ya esta, dígase, cualidad biológica, ¿no sería ya hoy día cuesta arriba? Es un poquito cuesta arriba porque no tenemos condenación para las diferentes manifestaciones sexuales. Cuando no hay una condenación, entonces la gente le da libertad, pero se puede encontrar una mujer Claro, pura. claro. Esto es un tema muy interesante, señores. Estos piquis se extiende, de verdad. Para nosotros es un honor y un placer poder haberle transmitido estas enseñanzas. Así que ya usted sabe, suscríbase ahí, dele like, comparta, pastor. Sí, muchachos, ya saben, cuando quieran enriquecerse con temas matrimoniales, con temas para sobrellevar su matrimonio y para entregarle esa mujer como le fue entregada a usted a Dios, entonces busque consultar a Amor y Familia de Fe a través de esta plataforma, su Amén. pastor Carlos Rosario y Gravy Amén, con amén. ustedes.